Posesivos. Antes de comenzar a desarrollar el tema, es importante tener bien en cuenta lo que son los posesivos. En el español, los posesivos indican posesión o pertenencia. Siempre concuerdan en género y número con el sustantivo al que se hace referencia, esto es, en la cosa poseída. Si el posesivo aparece junto al sustantivo que designa el elemento con el que se establece una relación de pertenencia, entonces se determina adjetivo posesivo. Pero si el sustantivo se omite, entonces se trata de un pronombre posesivo. Ahora bien, los posesivos en el español castellano son mío, mía, mí, míos, mías, mis, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, etc. Cada uno dependiendo del pronombre personal. Ahora bien, es de vital importancia conocer los posesivos en el idioma inglés. Como ya sabemos, existen los adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Los adjetivos posesivos indican a quién le pertenece el sustantivo. Y esto en un ejemplo se puede diferenciar como la siguiente oración: My new car. Mientras que en el pronombre posesivo son aquellos que indican posesión sobre algo. Por ejemplo, This book is mine. En la tabla que se mira en estos momentos podemos diferenciar el adjetivo posesivo del pronombre posesivo dependiendo de su pronombre personal. Ahora bien, la divergencia en el uso de los posesivos puede conducir a un caso claro de lo que se ha denominado anglicismos de frecuencia. Recordemos que los anglicismos de frecuencia consisten en la utilización de unidades de traducción lo más parecidas al inglés. En este caso, el español castellano hace un uso comedido de ellos, en comparación no solo con el inglés, sino también con el francés y el alemán. Es muy importante recalcar que desde el punto de vista del castellano, la utilización que hace el inglés de los posesivos es realmente inflacionaria, y la frecuencia con la que aparece en esta lengua supera con creces el grado tolerable de redundancia. Para tener más claro lo antes dicho, tenemos el siguiente ejemplo. The woman in fact holds her hands by her sides and tilts her head at angle of 5½ degrees. Her hair falls just to her shoulders. Que en español dice: en realidad, la mujer tiene las manos junto al cuerpo y ladea la cabeza en un ángulo de 5,5 grados. El pelo le llega a los hombros. En este ejemplo, los 5 posesivos se han convertido en otros tantos artículos definidos. Por lo general, los adjetivos posesivos ingleses se convierten en artículos definidos. Muchas veces, además, esta transposición se complementa con la introducción de un dativo de interés, que expresa a la persona que recibe las consecuencias de la acción, unido en ocasiones al verbo, énclisis, que recoge parte de la carga semántica del posesivo inglés. Es lo que ocurre, sin énclisis, en la segunda frase del ejemplo anterior, o, con pronombre enclítico, en la siguiente. The blood began to trickle down his chest. La sangre empezó a correrle por el pecho. Otra posibilidad es la transposición del posesivo por un C reflexivo. He smiled, patted his pocket, and rubbed his forefinger and thumb, in the Greek way of expressing money. Sonrió, se palpó los bolsillos y frotó el dedo índice con el pulgar como lo hacen los griegos para referirse al dinero. En este ejemplo, el primer his de patted his pockets se ha desglosado en dos transposiciones. Por un lado, un pronombre reflexivo, se palpó, y por otro, en un artículo definido, los bolsillos. El segundo his ha sufrido una simple transposición en artículo definido. Por supuesto, es posible la combinación del uso del pronombre reflexivo y el pronombre dativo. Pay her a compliment and her eyes will light up. Dile un cumplido y se iluminarán los ojos. Por otra parte, merece comentarse también la concordancia que se produce en inglés y no en castellano, cuando el posesivo se refiere a partes corporales y los poseedores son varios. Ejemplo: We use brown and white plastic folding party chairs, so our butts are completely soft. Lo que quiere decir es: utilizamos sillas pegables de jardín de plástico marrón y blanco, de modo que tenemos la espalda completamente molida.
Bien, y como último punto veremos la abundancia de posesivos ingleses, los cuales se ponen de manifiesto en el abanico de posibilidades morfológicas. En el inglés tenemos his, her, its, your y their. Estos, al ser traspasados al castellano, cuentan con una única traducción, en este caso, su. Bien, ahora veremos un pequeño y sencillo ejemplo. They didn't aspire to be a couple. They were friends. Maria called Sam my friend. I was also her friend. En español sería, no aspiraban a ser una pareja. Eran amigos. María llamaba a Sam mi amigo. Yo también era un amigo de María. Aquí, como podemos ver, nuestro posesivo tuvo un cambio. Nuestro posesivo en este caso es her, que es I was also her friend, que al traspasarse al español es traducido como yo también era un amigo de María. Además, en casos como este y como el que vamos a ver a continuación, en el castellano, al referidos a los sujetos pronominales, necesitamos hacer varias veces una explicación del referente. ¿Y esto para qué? Esto es para evitar posibles ambigüedades. Ahora veamos nuestro siguiente ejemplo. And she had seen that if he was to propose his destiny, her heart would have to be subordinate to his, que en español es, y ella se había dado cuenta de que para que él alcanzara su destino tendría que subordinar su arte al de él. Como podemos ver, aquí tenemos tres posesivos, his, her y de nuevo his, que al ser pasados al español sufrieron un cambio. Por ejemplo, his cambió a él, her cambió a su y nuevamente his cambió a él. Ahora vemos que con esto es de vital importancia que se haga una explicitación del referente para evitar posibles ambigüedades, puesto que si nosotros no hiciéramos esto, no sabríamos a quién nos estamos refiriendo o de qué nos estamos refiriendo. Como conclusión, podemos rescatar 3 puntos importantes sobre los posesivos. El primero sería que desde el punto de vista del castellano, los posesivos ingleses son bastante redundantes. Como segundo punto, los adjetivos posesivos ingleses por lo general se convierten en artículos definidos. Y nuestro tercer punto sería que los posesivos ingleses son bastante abundantes. Esto se refiere a que, al contrario del castellano, con su utilización del único su, en inglés tenemos his, her, its, your y they.